Una feliz noche a mis apreciados hermanos y amigos de la iglesia de Josué 179, allá en la ciudad de Reynosa, en el estado de Tamaulipas, en la República de México. Un gusto poderles saludar. Su servidor, el pastor Carlos Shupnik, en este ciclo de conferencias que nos toca en línea participar con ustedes y en el cual estamos presentando el mensaje que viene de la palabra de Dios. Una palabra clara que presenta el amor de Cristo Jesús por cada uno de nosotros y la esperanza que podemos tener en estos tiempos difíciles, en tiempos que parecen muy complicados, que parece que no tenemos una solución clara, pues en Cristo Jesús está siempre nuestra esperanza. Así que seguimos con estos mensajes del tiempo del fin de parte de Cristo Jesús para cada uno de nosotros en esta noche. Y como les dije la primera noche, les invito a que puedan orar por mi país, aunque yo vivo actualmente en los Estados Unidos, soy nativo de Venezuela. Y mañana les voy a hablar un poquito de un vínculo especial que tengo con la República de México. Pero pido siempre sus oraciones por mi país. Y quiero hablarles algunos detalles de Venezuela para que ustedes conozcan un pedacito de mi patria. Esta es nuestra bandera, a la cual llamamos el tricolor nacional. Y Venezuela está al norte de Sudamérica. Si vemos, está en esta parte, acá, ¿verdad? Norte de Sudamérica, la República de México está en este sector, entre los dos océanos. Mi país tiene el frente hacia el océano Atlántico, mejor conocido en esta zona como el Mar Caribe. Y dentro de la gastronomía que se tiene en nuestro país, pues el plato preferido se llaman las arepas. Y las arepas tienen la misma fuente que las tortillas y es el maíz. Del maíz se hacen los tamales, las tortillas, las arepas, las pupusas y tantos platos que hay en nuestra Latinoamérica. En forma especial, las arepas quizás serían parecidos a los que ustedes llaman las gorditas. Estas se preparan más o menos rellenitas de masa y se pueden abrir por un costado y ser rellenadas. Se pueden comer fritas o asadas. Se pueden comer también dulces con queso. Y bueno, hay infinidad de rellenos como queso, como aguacate, como el pollo, la carne, etcétera, que dan diferentes nombres a las arepas. Hay una arepa, por ejemplo, que se llama la arepa dominó. Hay otra arepa que se llama la arepa reina pepiada. Les invito a que ustedes puedan buscar en internet los diferentes nombres que recibe la arepa y por qué se llaman así, de acuerdo al relleno que contienen. Aparte de este sabroso plato, el plato típico se llama el pabellón y consiste en arroz, los frijoles negros, a los cuales les decimos nosotros las caraotas, la carne desmechada o mechada y tajadas de plátano. A esto podríamos agregarle quizás un huevo frito, queso rallado, etcétera. Dentro de los lugares especiales para visitar en mi país, si alguna vez tienes la oportunidad de ir, tenemos el teleférico más largo y más alto del mundo, ya que este teleférico alcanza casi 2 kilómetros de diámetro y llega hasta una altitud de casi los 5.000 metros de altura, 4.800 y tanto de altura en el Pico Espejo, que se encuentra al frente del Pico Bolívar, la montaña más alta del país, que forma parte de los Andes. Aparte de esta hermosura, hacia el sur oeste de mi país está el río Orinoco, que desemboca en el delta hacia el Mar Caribe y pasa por alguna de las ciudades más antiguas y el estado Bolívar, donde está esta belleza natural conocida como el Salto Ángel. El Salto Ángel es la caída o la catarata de agua más alta del mundo, con más de o alrededor de 1 kilómetro de altura. Tiene este récord Guinness. Y en la época de lluvia, en vez de ser una sola caída de agua, se multiplican por la abundancia de agua en su cumbre. Pues saben, quiero hoy contarles una historia sucedida muy cerca de este lugar del Salto Ángel.
Era una tribu indígena de los indígenas que habitan en esta zona, pero les estoy hablando del siglo XIX. Por allá en el año de 1880 vivió el cacique Aucá con su tribu en este sector del país. Y saben, el cacique Aucá por alguna razón tenía inclinación a buscar las cosas de Dios y Dios envió un mensajero para hablar con él, un ángel. Y este ángel empezó a visitarle y empezó a darle recomendaciones al cacique Aucá cómo la vida de su familia, de su tribu debían cambiar. Entre ellas le enseñó que no debía ser polígamo, que debía quedarse con una sola esposa. Esto hizo que dos de sus esposas, a las cuales él dejó, quisieran envenenarlo y matarlo. También le enseñó a lavar los alimentos. Le enseñó que no tomaran más cachire, que es el licor que toman los indígenas de esta zona. Y además de eso le enseñó acerca de guardar el sábado como día de reposo. Y quizás algunos de ustedes se preguntarán, ¿cómo podría enseñar, cómo podrían los indígenas en medio de la selva, sin reloj, sin calendario, saber cuándo caía el día sábado? Bueno, el ángel les dijo que colocaran una cuerda con 7 nudos, sobre la cual colocaban un trapo cada día que pasaba de la semana. Y así ellos podían saber cuál era desde el primer día de la semana hasta el séptimo día, que era el sábado, y podían así guardarlo. Además de eso, este visitante celestial les habló que un día recibirían ellos la visita de un hombre blanco que traería un libro negro, el cual diría hecho en Inglaterra, sería un libro en inglés, la Santa Biblia, y les enseñaría muchas cosas más acerca de Dios. Saben ustedes, el cacique Aucá falleció y el hombre blanco no llegó. Pero unos 30 años después de las primeras visiones del cacique Aucá, vino un hombre de California, Estados Unidos, quien trabajaba en la Guyana inglesa en aquel tiempo, llamado Ovid Elbert Davis. Y este hombre, ante el llamado de que habían unos indígenas que guardaban principios cristianos, se adentró en la selva a peligro de su propia vida a través de la malaria, proclamó este mensaje. ¿Saben? Cuando él llegó a donde la tribu de Aucá, su hijo y los representantes que quedaban en aquel momento revisaron su libro, el libro negro que él traía, y vieron que decía Santa Biblia hecha en Inglaterra, y dijeron, este es el nombre que el Señor nos dijo que un día vendría, y escucharon el mensaje, y más de 100 indígenas fueron bautizados en esta región. ¿Saben? La zona donde vivía el cacique Aucá queda entre 3 países, Venezuela, Guyana y Brasil. Hay una triple frontera por este sector, y alrededor de ese sector se reunía esta tribu a presentar o a proclamar el mensaje de salvación. En el pasar de los años se escuchó a viajeros que hablaban de una tribu, que cantaban himnos cristianos, que guardaban el sábado. Y saben, Dios fue maravilloso, porque con las regulaciones que hoy en día en mi país se ha tratado de sacar a cualquier religión que habite entre los indígenas, diciéndoles ellos deben mantener su cultura, su religión ancestral, ante lo cual los indígenas de esta zona llamada la Gran Sabana le han dicho a los gobernantes, la iglesia adventista no es una iglesia traída desde afuera, es una iglesia, es un mensaje que nos presentó nuestro cacique, el cacique Aucá. Así que ahí queda el recuerdo, ahí fue enterrado Ovid Elbert Davis, al pie del monte Roraima, víctima del paludismo, entregó su vida después de haber proclamado este mensaje de salvación. Es sobre esta montaña que está esa triple frontera, está dividida entre 3 países, un pedacito de Venezuela, un pedacito de Guyana, un pedacito de Brasil. Ellos se reunían en la parte venezolana y ahí está colocado los restos de este hombre. No pudo volver con su esposa, no pudo volver a su trabajo en Guyana. Aquí quedó sus restos esperando la próxima venida de Cristo Jesús. Ahí descansan sus restos desde 1911, donde él fue a proclamar este mensaje de salvación. Y ahí quedaron sus herederos hasta los días de hoy. Muchas tribus en esta zona, muchas aldeas predican el mensaje de salvación como lo enseña la Biblia y como lo predica la Iglesia Adventista del Séptimo Día hasta nuestros días. ¿Y cómo lo ha sabido este servidor? Bueno, tuve la oportunidad de investigar sobre esta historia, maravillosa historia, y hasta escribir un libro sobre cómo entró el Evangelio en mi país.
Mañana les voy a hablar qué relación tiene en el Evangelio la Iglesia Adventista en Venezuela con la Iglesia Adventista en México también. Pero nuestro tema de hoy, nuestro tema sacado de la Escritura dice, escogidos por Jesús. Cómo nos hemos gozado estos 2 días anteriores hablando de este mensaje de esperanza, de salvación, de un Dios que no nos creó y nos dejó tirados, sino que es un Dios que se preocupa por nosotros y mandó a su Hijo para que fuera el que dividiera la historia en dos, para que fuera el personaje más importante de la historia de la humanidad. Y como lo dice Hechos 4:2, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos nosotros ser salvos. Y vimos la experiencia cómo Jesús sanaba a los enfermos, entre ellos los leprosos, aquel leproso que dijo, si quieres puedes limpiarme. Y Jesús le dijo, quiero, sé limpio. También podemos ver en esta hora que hay otras personas que se relacionaron con Jesús. Me gustaría tener más días para hablar de más personas, pero el tiempo es corto. Y en Juan 4:1-3 nos dice la palabra de Dios, cuando Jesús supo que los fariseos habían oído que él ganaba y bautizaba más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Tenía que pasar por Samaria y llegó a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca de la heredad que Jacob había dado a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob y Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Era como la hora sexta, o sea, más o menos el mediodía. Y vino una mujer samaritana a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Ahora vamos a ubicarnos en el mapa de las tierras bíblicas. Aquí hacia el norte tenemos a Galilea y hacia el sur tenemos a Judea. En tiempos del rey Salomón, todo esto que vemos en el mapa era el país de Israel. Con el tiempo se dividieron en dos, Judá e Israel. Y con el pasar de los años y el cautiverio de parte de Babilonia y los medo-persas, al regresar, los israelitas ya no ocuparon la misma región. Y este sector, conocido como Samaria, fue habitado especialmente por personas que no pudieron comprobar su origen como israelitas. Así que había una pugna constante entre samaritanos y judíos. Si algunos líderes religiosos tenían que viajar entre estas dos regiones, Galilea y Judea, ellos preferían salir y dar una vuelta a través de Perea, Decápolis, para llegar a la otra región y no tener que pisar Samaria bajo ninguna circunstancia. Pero saben, como se ve en el mapa, el camino más corto entre Jerusalén y Nazaret era por Samaria, y esta ruta tenía aproximadamente 140 kilómetros. Y el historiador judío Flavio Josefo nos dice que los galileos solían tomar esta ruta en sus viajes a Jerusalén, no así los líderes religiosos. Por eso Jesús menciona que él tenía que pasar por Samaria para llegar entre Judea y Galilea. Y vemos ustedes que en la zona donde está el camino se encuentra la ciudad de Sicar, ahí como un punto clave en medio de las encrucijadas de estas carreteras. Ahí estaba el pase de Jesús a través de Samaria. Y cuando Jesús llega cerca de esta ciudad y sus discípulos van a buscar comida, dice que él se sentó junto a un pozo y vino una mujer a buscar agua. Era una hora extraña, porque en estos lugares, parajes muy desérticos, difícilmente alguien sale a pasear al mediodía. Es preferible las horas donde ya el sol ha descendido, ha bajado un poco, se calma el calor. Pero esta mujer estaba a pleno mediodía buscando agua y Jesús le dijo, dame de beber. Saben, hasta hoy en día se conserva el pozo, este pozo conocido como el pozo de Jacob. Hoy en día hay una iglesia construida sobre él, sobre este lugar, como conmemoración a ese evento entre Jesús y esta mujer, como un recuerdo de ese pozo especial que Jacob ocupó en alguna vez como su territorio. Y aquí entre las pinturas que hay en esta iglesia, miren, está este fresco que presenta a Jesús conversando con esta mujer. Y el Evangelio según San Juan en el capítulo 4, los versos 9-10 nos continúan diciendo que entonces esta mujer samaritana le dijo,
¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy samaritana? Porque los judíos no se tratan con los samaritanos. Y Jesús le respondió, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua viva. Ay, porque quien estaba hablando con esta mujer no era nada más y nada menos que el Salvador. Cristo Jesús, el Redentor, el creador de la raza humana. Él estaba ahí compartiendo. No era fácil que un judío conversara con un samaritano y menos con una mujer. Por eso esta mujer estaba extrañada. Y nos continúan diciendo los versículos 11 y 12, la mujer contestó, Señor, no tienes con quién sacar y el pozo es hondo. ¿De dónde tienes agua viva? ¿Eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y su ganado? Y Jesús conversaba con esta mujer y ella estaba inquieta. ¿Quién es este personaje que no teme hablar conmigo y que me ofrece un agua especial? Y Jesús le respondió, el que bebe de esta agua vuelve a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que brota para vida eterna. Ah, mis apreciados, ese era el agua que necesitaba realmente recibir esta mujer. La mujer le dijo, Señor, dame de esa agua para que no tenga sed ni venga aquí a sacarla. Y Jesús le dice, la hora viene y ya ha llegado en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque esos son los adoradores que el Padre busca. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad deben adorarlo. Oh, aquella mujer estaba sorprendida de las palabras de Jesús. Él se presentaba como el Mesías y aquella mujer al ver el carácter, el amor de Jesús, dice la historia, incluso que Jesús le reveló quién era ella, cuál era su pasado. Ella dejó el cántaro y fue a la ciudad y le dijo a los hombres, venid a ver a un hombre que me dijo todo cuanto hice. ¿No será este el Cristo? ¿No será este el Mesías que habría de venir y que estamos esperando? Y esta mujer se convirtió en predicadora del mensaje que había recibido de Jesús en su comunidad. Y fíjense lo que había predicho el profeta Jeremías en el Antiguo Testamento. Oh eterno, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados, los que se apartan de ti serán escritos en el polvo, porque dejaron al Eterno, fuente de agua viva. Mis apreciados amigos, mis apreciados hermanos, la única fuente de salvación y vida eterna es Cristo Jesús. Es nuestro Dios. Fuera de Él no hay fuente para la vida, no hay fuente de agua. Saben, por muchos años el hombre ha creído que hay una fuente de eterna juventud y la ha buscado esa agua para beber de ella. Juan 7 nos dice, en el último día grande de la fiesta, Jesús se puso de pie y proclamó, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Como dice la Escritura, el que cree en mí, ríos de agua viva brotarán de su corazón. Saben ustedes, los conquistadores de América buscaron la fuente de la eterna juventud en nuestro continente. Y algún lugar en la Florida pretende ser ese lugar de agua especial, de agua mineral significativa. Algunos buscan conseguir esa agua, beber de ella, bañarse en ella para recibir sus beneficios. Pero, ¿sabes? También hay algunos que se están ahogando en medio de sus problemas, en medio de sus aflicciones, en medio de sus conflictos. Pero hoy Jesús nos ofrece un agua de salvación y vida eterna. Y saben, una de las formas en las cuales Jesús nos da esa agua es cuando buscamos a Él y decimos, quiero pertenecer al Salvador. Y entonces se convierte eso en lo que llamamos las aguas del bautismo, donde podemos entregar nuestra vida a Él, donde nuestros pecados pueden ser borrados por completo porque son lavados gracias al milagro que hizo Jesús vertiendo su vida en la cruz del Calvario. Por eso Romanos capítulo 6 nos dice, ¿no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque fuimos sepultados junto con Él para muerte por medio del bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida.
Saben, mis apreciados, cuando un familiar fallece, un amigo fallece, es llevado al cementerio. Oh, ¿cuántos entierros han habido en estos últimos 2 años? Algunos han sido llevados simplemente solos, sin familiares ni nada, ahí sepultados en el suelo, pero el que es sepultado en el agua es distinto. No lo cubre la tierra, lo cubre el agua. Y ese ser sepultado dentro del agua es un símbolo de la muerte de Jesús, quien fue sepultado y resucitó. Pues el que se levanta del agua está resucitando gracias al poder de Jesús, gracias a esa fuente de agua vida que es Cristo Jesús. Como Él resucitó de los muertos, Él prometió también nuestra resurrección cuando venga en las glorias, en las nubes de los cielos con gran poder y gloria, acompañado de sus santos ángeles a buscarnos a ti, a mí. Ah, mis apreciados, cuánto amor siente Jesús por nosotros. El tiempo está llegando a su final para la historia de este mundo, pero tenemos esperanza en ese regalo de amor que dio Jesús al dar su vida en la cruz del Calvario. Y yo quiero decirte, mi apreciado amigo, mi apreciado hermano, tengo el privilegio de caminar en esta iglesia por bastantes años ya, bastantes años. Fui bautizado en el año 78. Apenas tenía yo 10 años de edad, así que ya cumplí 44 años siendo bautizado y no me arrepiento. Doy gloria a Dios. Todavía me acuerdo ese día cuando fue sumergido en las aguas del bautismo y entregué mi vida al Salvador. Y yo quiero invitarte, querido amigo, si tú no has entregado tu vida a Jesús, Jesús tiene una fuente de vida eterna para ti. Y esa fuente de vida eterna pasa porque tú entregues tu corazón a Él, entregues tu vida a Él y le digas, Señor Jesús, quiero que de aquí en adelante seas tú el que reine en mi corazón. ¿Quieres tú decirle hoy a Jesús así? ¿Quieres tú entregar hoy tu vida por completo al Salvador y decirle, Señor, que tú puedas ser el que reine en mi vida, que de aquí en adelante yo pueda andar en tus pisadas, que pueda ser un cristiano de verdad, que así como tú permitiste que aquella mujer que vivía incluso en pecado, que tenía muchos errores, pudiera entregarse a ti por completo, yo hoy me puedo entregar a ti también. Si ese es tu deseo, te invito a que ores con nosotros en esta hora y tomes tu decisión. Y no dejes de compartirlo con el hermano que te ha invitado a estas conferencias, con el pastor de la iglesia, Josué. Entrega tu vida al Salvador hoy. No tardes más en venir al buen Jesús. Vamos a orar. Nuestro amante Padre que estás en los cielos, te damos muchas gracias por la oportunidad que nos das de recibir esperanza de salvación y vida eterna. Gracias, Señor, porque viniste a este mundo y no temiste pasar por Samaria. Te era necesario pasar por Samaria porque ahí estaba esta mujer, ahí estaba su familia, ahí estaba la aldea de Sicar. Señor, y como lo dice tu palabra, te quedaste ahí un par de días a proclamar el mensaje porque había muchos que estaban sedientos de recibir el mensaje y ellos no rechazaron ese mensaje de salvación. Ah, que nuestros amigos que hoy escuchan este tema, que ven este tema, no rechacen este mensaje, sino también puedan hacer decisión de vida eterna en esta hora. Señor, ante este llamado, que tu Santo Espíritu esté tocando nuestros corazones y tomemos decisiones para reinar contigo por toda la eternidad. Condúcenos con bien, Señor, dirige nuestros pasos, ayúdanos a estar en comunión plena contigo, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, nuestros amigos, que Dios les bendiga ricamente. Mañana nos veremos para lo que será nuestro último tema de esta semana especial. Dios tenga bendición, misericordia y maravilla sobre cada uno de ustedes, sus hogares, y podamos vernos de nuevo para un tema más. Bendiciones de lo alto.